menos este debería ser, si todo sale bien, el último video de lo que sería la unidad 2, como para ya completar lo que sería el material, un poco el material teórico, la presentación. Y, y bueno, y el práctico obviamente que va a llegar pronto, ya vamos a entrar un poco más en detalle. Pero bueno, lo primero que quería mencionar y aclarar era las fechas de los parciales. Les envié un mensaje y también lo pueden acceder desde la parte de la plataforma o, bueno, en particular desde el aula de la materia. Eh, Pueden ver cuándo es la fecha del primer parcial, que sería exactamente en 2 semanas, y el recuperatorio sería exactamente en un mes. La escala para probar es, si no me falla la memoria, a partir del 60%. Se toma como aprobado, pero bueno, eso lo pueden ver en el programa de la materia. Que está básicamente... eh, es el primer documento que tienen disponible en lo que sería la unidad del programa. Bueno, dicho esto, la modalidad obviamente va a ser virtual. El proceso todavía está todavía a definir. Todavía no se ha hablado sobre ese tema con la coordinadora de la carrera. Pero bueno, les adelanto que o vamos a usar o la plataforma del aula, que, que bueno, que es una opción. Se puede generar como una nueva evaluación y ustedes poder tener un tiempo determinado, por ejemplo, 40 minutos para poder resolver el parcial o una hora, o tal vez más o menos, no sé. Y, o bueno, tomarlo afuera de la plataforma. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el parcial está destinado para básicamente empezar a las 19 horas. Entonces vayan pensando de tener básicamente en acceso a internet durante el tiempo que dure el parcial. Si les digo que dura 1 hora y media, estén básicamente en un lugar disponible, con disponibilidad de internet durante esa hora y media. Si por casualidad tienen que trabajar o tienen que, bueno, sí, trabajar básicamente, si están enfermos, bueno, se deben comunicar con Mercedes para poder hacerle llegar a ella bueno, básicamente el certificado médico que les hayan dado. Pero bueno, la idea es que durante las 19 hasta las 20:30, 21, no creo que sea más de las 20:30 realmente, puedan estar resolviendo el parcial. Seguramente va a ser más de un tema, eh, y seguramente se los voy a asignar de forma aleatoria. Pero bueno, el proceso todavía está a definir, así que por favor no me pregunten todavía bien exactamente cómo hacer, porque bueno, solamente tenemos la fecha y la hora. Si trabajan, eh, háganmelo saber y vamos a buscar una nueva, para los que trabajen, un nuevo horario o un nuevo día para rendir. Bueno, dicho esto, quería hacer una aclaración acerca de algunas cosas que he estado viendo en los prácticos. Yo sé que varios de ustedes se basan, y lo cual yo les he dicho que bueno, que pueden usar si quieren PCINTs como algo extra, como para ver cómo sería un algoritmo, cómo se correría un algoritmo en una máquina, con una cierta sintaxis determinada por PCINTs, que realmente no es igual a lo que seguimos y en algunas cosas está como bastante alejado de lo que yo pretendo y bastante alejado de lo que se hace en la vida real también, o no solo lo que se hace en la vida real, sino de cómo son los lenguajes de programación. Por esa razón es que no usamos PCIN en la materia, no recomiendo usarlo. Sí lo pueden usar si quieren, obviamente, como pueden usar como PCIN o como cualquier otra cosa que quieran usar, pero no basen sus prácticos en PCINT.
Solamente creo que tuve un caso en todos estos prácticos, dos casos, ya no recuerdo, donde realmente usaron toda la sintaxis de PCInt, a donde yo nunca, en ningún ejercicio, en ningún práctico y en ningún momento de la materia, en ningún documento o nada que vayan a encontrar en el aula virtual, está escrito PCInt o usen PCInt para resolver los prácticos. Lo que les digo es, si quieren, sí, véanlo como algo extra, como pueden ver PCInt, como pueden ver Python, que algunos están viendo, como pueden ver 500 otras cosas. En su tiempo libre pueden ir, investigar y extender sus conocimientos que los va a ayudar. Ahora, ¿por qué no usamos PCInt? Porque se aleja de los lenguajes de programación y no brinda una sintaxis que yo encontré realmente útil, o encontré realmente para basarnos o basar la materia en esta sintaxis. Por eso, la sintaxis que está definida es la que yo he ido dando en toda esta unidad, en todas estas presentaciones, en todas estas clases. Me he tomado todo este trabajo para poder, o de alguna manera para poder educarlos y enseñarles en una sintaxis de que les va a poder llegar a servir, o que seguramente les va a servir para poder entender otros conceptos que vamos a ver un poco más adelante del lenguaje de programación. Y seguramente ustedes van a ver en otras materias y van a ver el año que viene y así sucesivamente. Entonces, la sintaxis válida de la materia es básicamente, está definida en un documento que fue lo primero que subí a la unidad y que mencioné que íbamos a ir viendo a poco, donde tiene un documento donde está definido todo: tipo de datos, la estructura, los operadores que vamos a usar. Tienen todo en un documento de, creo que son 8 páginas, ¿sí? Todo resumido con ejemplos, de cómo deberían ustedes básicamente escribir y resolver los prácticos. Entonces, este documento debería ser como su primera fuente de verdad para poder resolver los prácticos. Y los ejemplos que están dados acá son muy similares a cómo deberían ser o a cómo se debería resolver, eh, básicamente el práctico. Entonces, además de los ejemplos, ¿no?, que pongo en cada una de las presentaciones. Entonces, junto con este documento teórico, las presentaciones, los videos deberían ser herramientas suficientes para poder resolver el práctico. Si por llegado el caso, digamos, que puede pasar, tienen dudas de cómo resolverlo, bueno, contáctenme. Pero tengan bien vistos estos documentos para no, para poder incorporarlos mejor y más rápido estos conceptos y no tener yo que estar por ahí repitiendo cosas que ya las mencioné o que ya la tienen escrita. Dicho esto y un poco aclarado, queda el último práctico por ver o que ustedes tengan que resolver, que es el práctico número 7, que se agrega el último concepto o lo último que vamos a ver, de lo que sería esta segunda unidad, la primera parte del año de sintaxis, que es un nuevo tipo de dato que se llama matriz, que también está basado en la matemática, como es el vector, y un poco se los había mencionado hace una semana atrás, un poco más tal vez, en el video anterior. Entonces, claramente este video lo van a tener disponible en YouTube como siempre. La estructura del programa no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y la matriz, como la vamos a ver nosotros ahora en la materia, vamos a ver como ciertas particularidades o de una forma un poco más reducida de lo que es en la vida real, por así decirlo, para poder ayudarlos a ustedes a que puedan acotar mejor el problema, a que puedan tener un contexto como más reducido y más limitado, que no tengan que hacer como cosas demasiado complejas, digamos. Entonces, fíjense que si comparamos matrices y arreglos, o si lo vemos, lo que vimos la semana pasada, lo comparamos con lo que vimos la semana pasada, matrices tiene solamente dos operaciones, que son realmente muy sencillas. La primera aclaración es que, lo que tiene que ver, ¿no?, con la sintaxis. Primero lo que se pone es el nombre de la matriz y entre corchetes,
Acuérdense que de la misma forma que nosotros poníamos corchetes para arreglos, para poder obtener o referenciar un elemento de ese arreglo, eh, hacemos lo mismo con matrices. Usamos esta sintaxis, en realidad usamos estos caracteres de corchetes para poder referenciar solamente un elemento de la matriz. Y si ustedes piensan en cómo es una matriz, básicamente es como si fuese una tabla o un espacio en realidad de coordenadas donde tienen dos coordenadas. Lo que sería una X y una Y en matemática, esto es en realidad filas y columnas en una representación de matriz. Entonces, para algunos que ya se habrán dado cuenta, un arreglo es una matriz donde en realidad tienen una sola fila y n columnas. Y para los que no lo han visto todavía, pónganselo a pensar un poco y también lo pueden buscar en Google básicamente lo que le acabo de mencionar. Entonces, esto es como para ayudarlos a pensar un poco y poder hacer la analogía entre arreglos y matrices. Bien, dicho esto entonces, una matriz tiene básicamente, como les decía, dos formas de referenciar un elemento, de acuerdo a la fila y de acuerdo a la columna, por lo cual necesitamos dos índices, un índice que me indique la fila y otro índice que me indique la columna. Entonces, por ejemplo, tomando una matriz de ejemplo, yo puedo decir que la matriz en lo que sería la primera fila y la tercera columna, recuerden que la numeración de estos índices empezaba en 0, por lo cual este sería la primera fila y esta sería la tercera columna. En esa posición de la matriz o en esa fila columna, en esa intersección, tengo un número, que básicamente es un 1. O podría llegar a tener, si es una matriz de números, voy a tener números. Si es una matriz de palabras, tendré palabras. Entonces, ¿cómo se ve esto? En realidad, creo que vale la pena un poco ponerlo. La primera matriz, básicamente, por ejemplo, si digo que tiene, bueno, por lo menos tiene una fila, acá tendrán un elemento, otro elemento y otro elemento. Por lo menos tiene, sabemos que por lo menos tiene una fila, y decimos que tiene básicamente al menos 3 columnas. Entonces vamos a hacer que esta matriz, para no confundirla con arreglos por ahora, vamos a hacer que sea una matriz de, por ejemplo, 2 filas con 3 columnas. Entonces, en esta matriz, y esto por ahora lo vamos a sacar y lo vamos a dejar abajo. Entonces, esta matriz de números, si yo quiero acceder básicamente al elemento que está en la primera fila y en la tercera columna, va a ser un 1. Entonces, en la primera fila, tercera columna, voy a tener un 1. Entonces, este es el elemento básicamente que estoy accediendo. Y si no, bueno, para la otra matriz, vamos a hacer algo así. Por ejemplo, tengo una matriz que tiene palabras, saludos, digamos. Ahora, para esta matriz, si decimos que es una matriz de saludos, o que contiene, perdón, una matriz que tiene palabras que se pueden usar para saludar en dos idiomas, español e inglés.
Entonces será algo así. Entonces acá tengo una segunda matriz que básicamente tiene cadenas, palabras, donde yo digo que en la primera fila, vamos a hacerlo distinto, vamos a decir que en la segunda fila y cuarta columna, básicamente voy a tener la palabra hey. Entonces, bueno, de esta forma, vamos a ponerlo negro también, negrita. De esta forma yo puedo ir referenciando o asignando en realidad en esta posición de la matriz, asignarle este valor. Acuérdense que el igual es el operador de asignación, que lo que quiere decir es básicamente a lo que tengo a la derecha, a la izquierda, perdón, a lo que tengo a la izquierda, que es variable, que es mi matriz, que es una variable, yo le puedo asignar un valor fijo, es un 1. Acuérdense que yo puedo hacer lo mismo con una variable, como por ejemplo total, le puedo asignar un 0. O a total le puedo asignar a total más algo. Entonces, bueno, esto es básicamente igual. Fíjense que las reglas se siguen respetando. No importa si lo que yo tengo a la izquierda es una matriz o un arreglo o un número, una cadena o lo que sea, la regla del operador de asignación sigue siendo igual. A la variable que tengo a la izquierda le asigno el valor que tengo a la derecha. Y esto podría ser, por ejemplo, esto también sería válido, poder asignarle básicamente un elemento, otro elemento de la matriz o otro elemento de otra matriz, como por ejemplo algo así, si M3 también fuese una matriz de enteros. Entonces fíjense que las reglas básicamente, mientras que yo las respete, como en el caso de la asignación, puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra, que hayamos definido acá en la materia. Acá, por ejemplo, no podría hacer algo como asignar un hola. ¿Por qué? Porque claramente esta matriz es de números enteros. Entonces, no vamos a ver tipos compuestos de matrices, por así decirlo, o tipos heterogéneos de matrices, sino que básicamente van a ser homogéneos. Lo que quiere decir es que va a tener solamente un solo tipo esta matriz. Si yo digo que es una matriz de enteros, esta matriz va a tener enteros, no va a tener palabras. Entonces vamos a volver esto como estaba. Y esto dejarlo así como está. Entonces, de alguna forma, esto es lo distinto, por así decirlo, de arreglos, porque tengo básicamente dos índices de fila y columna. Pero en realidad, conceptualmente, vendría siendo exactamente lo mismo que el arreglo. Lo mismo que puedo hacer con un arreglo, lo puedo hacer con una matriz. Exceptuando, como ya se habrán dado cuenta, el tema de la longitud. Y ya lo vamos a ver enseguida en los ejemplos cómo vamos a hacer con la longitud. Cómo saber cuál es la dimensión de esta matriz. Cuánta cantidad de filas y cuánta cantidad de columnas tiene. Entonces, fíjense que remover, pongo que no se puede remover, longitud, no se puede obtener. Entonces, estas dos cosas que en los arreglos se puede hacer, en las matrices no se puede hacer. Y fíjense que la operación de obtención básicamente es lo contrario a lo que sería la asignación. En lugar de yo a una determinada fila y columna o una determinada coordenada dentro de la matriz, yo asignarle un valor, lo que estoy haciendo con la obtención es básicamente, bueno, obteniendo el valor que hay en ese lugar de la matriz. Entonces, volviendo a los ejemplos, vamos a traerlos por acá.
vamos a escribir acá fila, columna, mejor. Entonces se obtiene básicamente poniendo el nombre de la matriz. En el primer, básicamente, corchete se pone la coordenada de la fila. Y en la segunda posición se pone la coordenada de la columna. Entonces, por ejemplo, para estas matrices que yo tenía por acá, si yo le digo a la primer matriz, esto queda un poco raro. Bien, si yo le digo a la primer matriz cuál es el elemento que está en la fila número 1, que sería la segunda fila, y la columna 2, que sería la tercera columna, básicamente voy a tener el 4 en esa posición. Y en este caso, lo que voy a tener en la fila 0, que sería la primera fila, y en el tercer elemento, que sería la tercera columna, perdón, voy a tener hello. Ok. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Ya lo vamos a ver en los ejemplos, pero yo podría hacer, por ejemplo, que si el enunciado, perdón, me dijese algo como solamente, ¿no? Como mostrar el elemento que está en la primera fila y en la tercera columna, yo solamente debería hacer algo como esto. Ups. Y estaría totalmente resuelto el ejercicio, por así decirlo. A su vez también podría, por ejemplo, si yo digo multiplicar el elemento que está en la primera fila y en la tercera columna por 4 y mostrarlo, por ejemplo. Esto sería algo así. Y eso estaría resuelto. Quisiese alinear esto por acá. Voy a poder. Bueno. Bueno, dejémoslo así. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos que puedo hacer con matrices ahora, o cuáles van a ser los problemas que se van a enfrentar en el práctico y en el parcial con matrices. Bien, yo podría decir, por ejemplo, dado una matriz, y fíjense este detalle en el que yo ahora les muestro cuál es la dimensión de esa matriz. Digo que es una matriz de 4×4. ¿Y qué significa que sea 4×4? Bueno, básicamente quiere decir que tiene 4 filas y 4 columnas. Se debe calcular la suma de todos sus elementos, siendo estos números enteros, y mostrar la suma total. Entonces, bien, para los enunciados o para los ejercicios donde tengan que resolver algo relacionado a matrices, siempre van a tener lo que es la dimensión de la matriz. Siempre yo les voy a decir cuántas filas y cuántas columnas tiene. Eso nunca va a faltar, siempre lo van a obtener. Y ahora van a ver mejor por qué. Entonces, bueno, partimos como siempre, como todos los ejercicios. Bueno, qué cosas son constantes que no cambian en el enunciado o en este problema en realidad, que tengo que representar o que puedo representar. Claramente siempre va a ser la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tengo. Entonces, bueno, eso no va a cambiar. Siempre va a ser una matriz 4×4. Fíjense que yo acá no hago ninguna validación de ningún tipo. Fíjense que en PSaints están todo el tiempo validando la entrada y pidiendo nuevos ingresos de datos. Es como bastante complejo cómo hace estos ingresos de datos, cuando en la realidad con los lenguajes de programación actuales no tienen esa complejidad que PSaint tiene. Por eso es una de las razones por las cuales no usamos PSaint. Y nosotros directamente decimos, bueno, leer números. Y en este leer números vamos a leer una matriz.
Entonces las variables, bueno, vamos a tener números, la vamos a llamar números y va a ser de tipo matriz. Y vamos a tener otra variable total que va a ser de tipo entero, donde nosotros vamos a ir básicamente acumulando la suma. Entonces leemos números, que es toda la matriz, a total asignamos un 0, y esta estructura, este doble para que ven acá, fíjense que para arreglos yo les dije que siempre cuando tengan que trabajar con arreglos o que nosotros tengamos un enunciado donde el ingreso de datos sea un arreglo y tengamos que procesarlo, para poder resolver el problema siempre van a tener un solo para. Siempre van a tener un para porque tienen que estar recorriendo básicamente, o van a tener que recorrer todos los elementos de ese arreglo para poder solucionar el problema. Fíjense como la matriz es en realidad un arreglo de arreglos. Lo que va a pasar acá es que, bueno, con un solo para ya no me alcanza, porque fíjense que esto solamente recorrería solamente una sola fila, como habíamos visto. Si ustedes vuelven acá al ejercicio y toman solamente, por ejemplo, la primera fila y estas 3 columnas, esto tiene la forma de un arreglo y esto tiene la forma de otro arreglo. Mismo caso para el arreglo de cadenas. Esto se parece a un arreglo y esto se parece a otro arreglo. Por eso digo que básicamente una matriz, o no solamente yo digo, sino que se dice que una matriz es este arreglo de arreglos, porque una matriz se la puede ver de esa forma. Y por eso una matriz que tiene solamente una sola fila y n columnas se la puede ver básicamente como si fuese un arreglo. Entonces, volviendo al enunciado, en arreglos siempre voy a tener un solo para. Lo distinto de matrices, o la pequeña complejidad que se arregla en matrices, que se agrega, perdón, en matrices, es que voy a tener 2 para, porque necesito recorrer las filas y las columnas. Entonces, ¿cómo es la forma de recorrer básicamente este para? Fíjense que la variable, que básicamente es la i, que va a ir tomando distintos valores de 0 hasta la cantidad de filas menos 1, y la variable j, que va a ir tomando desde 0 hasta la variable, perdón, columnas menos 1. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a recorrer este algoritmo? Básicamente, la primera vuelta el i va a valer 0. Entonces, lo primero que va a hacer es lo que está acá adentro. Y lo que está acá adentro lo va a hacer básicamente f veces, que sería 4 veces lo va a hacer. A donde i vale 0, i vale 1, i vale 2, i vale 3. Y cuando i va a valer 4 dice no, 4 ya no es menor que f. 4 ya no es menor que 4. Entonces, bueno, va a incrementar la i. Entonces, ¿cómo se va a recorrer este para? ¿O cómo va a recorrer la matriz? Básicamente la va a recorrer por filas. Entonces, lo primero que va a hacer es recorrer lo que sería la primera fila, va a recorrer todas las columnas a primera fila, y después se va a mover a recorrer lo que sería la segunda fila con todas sus columnas. Si fuese una matriz más grande, bueno, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, etc. Entonces, ¿por qué sabemos que lo recorre de esa forma, o nosotros vamos recorriendo la matriz de esa forma? Fíjense que acá usamos una nueva variable auxiliar que es j para el otro para. Acuérdense que esas variables son intrínsecas al para, por lo cual no hace falta declararlas en ningún lado. Entonces, bueno, a estos elementos de la matriz, fíjense que la forma de acceder es lo mismo que nosotros teníamos en arreglos. Entonces usamos corchetes y usamos básicamente en esa primera posición es la fila y en la segunda posición es la columna. Y esto básicamente es la matriz. Fíjense que si yo tengo que sumar todos los números de la matriz, lo que tengo que ir haciendo es ir tomando cada uno de esos números de la matriz en cada una de esas posiciones y irlos acumulando. Y fíjense, otra cosa como para ir comparando con ya los prácticos anteriores, y si no lo han sabido resolver, yo les he mandado a cada uno la resolución de los mismos.
o si no saben dónde está la resolución, perdón, de esos trabajos prácticos, las tienen también en Google Drive, donde también se las puedo mostrar dónde está. Fíjense que esta forma de, cuando yo digo, bueno, mostrar la suma total o calcular la suma total, siempre va a tener la misma forma, siempre van a tener esta variable total que va a empezar en 0 y siempre van a ser un total igual a un total más algo. Y esto puede ser o un elemento de una matriz o un elemento de un arreglo, o en uno de los prácticos, en el primer práctico creo que empezamos a ver este totalizador, que creo que fue en el práctico 4, cuando vimos el uso del para, fue que bueno, que sumaran todos los números hasta el número dado, desde 1 hasta el número dado. Entonces bueno, básicamente lo que hacen es ir sumando ese i todas las vueltas. Pero fíjense que la forma, o esta primer forma, este total igual a total más algo, se va a mantener siempre que hagan esta acumulación de sumas. Entonces, si ustedes ven acá este doble para, siempre se va a tener este doble para cuando recorran una matriz. Siempre lo van a tener. O sea, no hay forma de recorrer una matriz que no sea con este doble para, por así decirlo. De la misma manera, cuando vimos arreglos, no hay forma de recorrer un arreglo si no tienen aunque sea un para. Esto como para cuando ustedes vean o lean el enunciado, diga, bueno, dado una matriz o se ingresa una matriz de tanto por tanto, ya saben que un doble para tienen que escribir sí o sí. O sea, este para acá y cerrarlo acá, lo van a tener que escribir siempre, no hay forma. Y seguramente van a acceder al elemento para hacer algo. O para preguntar si es par, o para multiplicarlo, o para, no sé, o contar o hacer algo, digamos. Entonces siempre lo van a tener. Y después, bueno, nada, esto es lo de siempre, lo que han venido haciendo es, bueno, mostrar el total. Fíjense que yo no muestro adentro del para, porque si no como que mostraría la suma parcial con cada una de las iteraciones, que no es lo que el enunciado me pide. El enunciado pide mostrar la suma total. Entonces tienen que hacer lo que el enunciado pide, que es básicamente mostrar esa suma total de todos esos elementos. Bien, otro ejemplo ahora. Dada una matriz de 4×3, fíjense que ahora tiene otra dimensión, por lo cual el para, fíjense que acá el para es exactamente igual. Si ustedes agarran este para con este para, es exactamente lo mismo. Fíjense que no cambia nada, porque lo que cambia son esta cantidad de la cantidad de columnas en este caso, ¿no? Pero lo que cambia, o lo que podría llegar a cambiar, es esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Entonces, bueno, da una matriz de 4×3, contar cuántos elementos de la matriz son ceros, siendo estos números enteros, y mostrar la cantidad. Fíjense que toda esta primera parte es exactamente igual. Leo los números, uso una variable total para poder contar. Fíjense que al final siempre voy a mostrar ese total, que es esa cantidad. Si quieren la podemos llamar cantidad para que sea más, un poco más lógico, entre comillas. Entonces acá tengo cantidad, cantidad, cantidad y cantidad. Y como lo que tengo que contar son los ceros, lo que hago básicamente es, bueno, preguntar si este número en esta coordenada específica fila y columna de la matriz es igual a 0. Y fíjense que el operador de igual, no es lo mismo que este igual. Estos dos operadores son dos operadores distintos, aunque usan el mismo carácter, que es el igual. Porque una cosa es preguntar si una cosa es igual a otra cosa, que decir que esta cosa va a tener el valor de esta otra cosa. Y ahora reemplacemos la palabra cosa con operadores. Entonces lo que digo con operandos, perdón. Entonces lo que digo es que si este operando que está a la izquierda, que básicamente va a ser un valor, es igual a este valor determinado, que en nuestro caso va a ser el número 0. Y ahora la asignación va a ser, bueno, yo a esta variable básicamente le asigno este valor. Y otra diferencia que es bastante importante, que el operador de asignación siempre va a tener a la izquierda una variable, porque la variable es
básicamente es un espacio de reservado de memoria donde yo puedo asignarles un valor. Entonces, siempre en la asignación voy a tener una variable, lo cual no es tan cierto en el caso de básicamente del operador de igual, porque yo a la izquierda, por ejemplo, podría tener, y esto es totalmente idéntico, si yo tengo el 0 a la izquierda o a la derecha no cambia nada, no significa nada, porque lo que yo estoy averiguando es si el valor 0 es igual al número que está en esa posición de la matriz, nada más. Entonces, esto podría ser esto, vamos a ponerlo acá al lado, es básicamente igual a esto. Entonces, hacer esto, lo que está acá, digamos, hacer esto o hacer esto es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, si ese elemento, que es un número que está en la posición IJ, es igual a 0, entonces cuento. Y si no, bueno, y si no, nada, porque no me dice. Tal vez el enunciado me podría decir, bueno, contar los ceros y, por ejemplo, y contar los 1. Bueno, ahí hay que ver cómo se hace, ¿no? Pero obviamente con otra condición sí. Pero bueno, voy contando los ceros y cuando ya termino de contar los ceros, que esté para, los dos par en realidad terminan, porque terminó de iterar las filas y terminó de iterar las columnas, muestro la cantidad y ahí terminaría básicamente lo que sería este algoritmo. Entonces, este es el último tipo de dato que vamos a ver, que es matriz. Va a estar disponible prontamente el trabajo práctico número 7 para resolver. Fíjense que van a tener durante unos días básicamente dos trabajos prácticos superpuestos, que es el 6 y el 7. Pero bueno, van a tener el mismo tiempo básicamente de resolución. Para tener en cuenta que el trabajo práctico número 7 finaliza el 12 de junio, con lo cual voy a tratar de corregirlos el 13, 14, para darle lugar al 17 para que puedan, bueno, ver las correcciones y demás. Pero bueno, eso sería lo último que vamos a ver de sintaxis en esta unidad. Ya el semestre que viene, después de las vacaciones de invierno y después de los parciales, claramente, entraremos a ver lo que es programación orientada a objetos.